Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que pasa en la nación, que ya nos referimos en otras oportunidades, pero en este caso vamos a ahondar un poco. Hoy el gobierno nacional, que conduce Alberto Fernández, está con un panorama muy ahí, en el muy cortísimo plazo, de saber qué va a pasar cuando finalmente el Congreso de la Nación, porque así tiene que ser, se aboque a tratar este tema de este acuerdo, o principio de acuerdo, como le llaman los economistas, al que arribó el gobierno con el FMI, con el Fondo Monetario. Y la verdad que hay hoy por hoy una pregunta que nos hacemos, ¿no? Los argentinos, al menos para nosotros, quienes estamos en el tema de la política, los políticos obviamente, los legisladores por supuesto, pero para nosotros que somos periodistas políticos, analistas políticos, la pregunta que nos formulamos por estas horas es ¿qué va a pasar con ese acuerdo? Ayer yo les decía que, hablando con algunos amigos del Congreso, que trabajan hace mucho en el Congreso, me decían, mirá, todo indica que el acuerdo va a pasar más allá de que increíblemente dentro del propio oficialismo, dentro de lo que es el bloque del Frente de Todos, es donde está el escollo más importante hoy para el Poder Ejecutivo, para el propio presidente Alberto Fernández. Porque hay un grupo de legisladores que lo siguen al que era el presidente del bloque, Máximo Kirchner, quienes ya adelantaron que no van a aprobar el acuerdo. Consideran que es negativo para el país, que no le sirve al país, y por lo tanto, entonces ya adelantaron la posición de no apoyarlo. Comentamos ayer que se hicieron movilizaciones Libres del Sur, Polo Obrero, distintas organizaciones de izquierda, de filo izquierda, que salieron a manifestarse diciendo que hay que rechazar el acuerdo con el fondo, como si fuera una cuestión voluntarista de nuestro país. Y no es así, la realidad indica otra cosa. Pero el problema más grande para el gobierno, para el Poder Ejecutivo, para Alberto Fernández, es hoy el sector político que le responde dentro de ese espacio político a Máximo Kirchner. Cuando decimos Máximo Kirchner, decimos la Cámpora. Estuve viendo anoche particularmente, repasando como tenemos que hacer, ¿no? Para estar al tanto de todo. Y escuché declaraciones de algunos dirigentes importantes que conducen o que lo acompañan a Kirchner, Máximo, en ese espacio que se llama la Cámpora. Y las declaraciones que se escucha, que se lee, si uno, alguien inadvertido, viene y lee eso, dice, pero estos tipos están en una oposición, pero total al gobierno nacional. Para los que no conocen la historia, leen esas declaraciones y dicen, no, estos tipos están en el súper extremo de lo que es el gobierno. Y no, la realidad indica que son integrantes del mismo espacio político. Y entonces, sobre todo, viendo los gestos y algunas declaraciones, que ahora últimamente está hablando poco Máximo Kirchner, pero lo que yo me quiero preguntar ahora, y preguntarle a ustedes, ¿qué aporta Máximo Kirchner al país, a los argentinos? ¿Qué le aporta a la política? Recuerden ustedes que este tema que hay que tratar en el Congreso, del acuerdo con el FMI,
si no se aprueba por la posición política que adopta Máximo Kirchner, sería la segunda vez que el Congreso, mejor dicho, el Poder Ejecutivo Nacional, se va a ver perjudicado porque en el Congreso volvería, y lo pongo en potencial porque hasta ahora no se sabe qué va a pasar, volvería a fracasar un proyecto fundamental para el gobierno, como es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sería la segunda vez. Recuerden ustedes que cuando se envió el presupuesto del gobierno nacional el año pasado para el tratamiento parlamentario, ¿por qué fracasó? Porque caprichosamente, en una sesión, el que era el presidente del bloque kirchnerista, Máximo Kirchner, ¿qué dijo? Levantó la tropa, dijo, no, nos vamos. Casi como el chico que en el picadito del barrio se enoja y se lleva la pelota y se termina el partido. ¿Se acuerda? Nosotros cuando éramos chicos lo hemos vivido más de una vez. El dueño de la pelota se enojaba por lo que sea y decía, bueno, no, me voy. Se llevaba la pelota y se terminaba el partido. Sería la segunda vez que Máximo Kirchner hace fracasar un proyecto enviado por su propio gobierno. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el aporte que le hace Máximo Kirchner a los argentinos y particularmente a su gobierno? Porque Máximo Kirchner es conocido, que yo no lo voy a minimizar en su inteligencia, no lo conozco, pero me imagino que debe ser una persona inteligente, pero con posiciones políticas extremas, en donde lo único que busca preservar son los intereses de su sector, la Cámpora. Recordemos que la Cámpora, esta organización, esta agrupación que se creó su papá, pero que la conduce él, hoy por hoy, en el gobierno nacional, ocupa cargos nacionales donde en todos los lugares donde hay un camporista hay plata. PAMI, ANSES, Aerolíneas Argentinas, y un montón de programas que hay, medio ambiente o ambiente, y un montón de otros programas que manejan fondos millonarios en dólares, y donde ahí a la cabeza hay un camporista. ¿Por qué? Porque la idea del camporismo, de la cámpora, es estar donde haya guita, donde haya recursos. Y al frente de cada uno de estos organismos hay personajes que solamente llegan ahí por el simple hecho de ser de la cámpora, y porque le hacen saludo 1, saludo 2 a Máximo. Del caso de Aerolínea, del PAMI, de todos lados. Hay un programa que se llama Manejo de Fuego, que es para controlar los incendios, y hoy Corrientes está ardiendo. Y al frente hay un personaje que lo único fuego que ha visto es el del encendedor cuando prende un pucho. Sin embargo, ese tipo, camporista, maneja millones de dólares. Lo mismo pasa en el PAM y en todos lados. Entonces, la pregunta es, ¿qué le aportan estos de la cámpora? Porque encima no tienen idoneidad para estar al frente de nada. Frente al Ministerio de Ambiente está Cabandier. El único mérito de Cabandier es un chupamedia de Máximo y de Cristina. Pero no tiene idoneidad para estar al frente de algo tan importante como es el tema del ambiente, de la preservación del ambiente. Sin embargo, ese ministerio maneja millones. Entonces la pregunta es, ¿qué le aporta Máximo Kirchner y estos personajes a los argentinos? ¿Qué le aportan? Si a la hora que hace falta que dé una mano, legislativamente hablando o ejecutivamente hablando, en el caso de los que manejan estos ministerios o estas otras dependencias, ¿no es cierto? Es necesario que quienes están ahí al frente ayuden en la gestión, pero fundamentalmente al país.
Y todo lo que se ve hasta ahora es que la única intención, al menos de Máximo Kirchner, es entorpecer. El año pasado, repito, hizo fracasar el tratamiento del presupuesto. Por eso hoy su gobierno, porque es su gobierno, ¿no es cierto?, no tiene presupuesto. Y ahora busca por todos los medios, seguido por esa enorme troupe de los camporistas, hacer que fracase también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en una actitud total y absolutamente irresponsable, que, repito, lo único que busca es obtener réditos, entre comillas, esto, para mí, rédito político, para su organización, que es una orga, que es la Cámpora. Pero, ¿qué beneficio le aporta al país? Pongamos el caso hipotético. Yo coincido y confío en la información que me dio mi amigo de años que trabaja en el Congreso. Me dijo, mira, más allá de la pirotecnia, seguramente el proyecto se va a aprobar porque va a haber mayoría. Seguramente los de la Cámpora se opondrán. Como yo les contaba ayer, hasta ahora cerca de 20 diputados se opondrían. Uno de ellos es de Salta, la diputada nacional Caliba, que es de ese espacio. Pero más allá de que sean 20, un poco más los que se opongan, en línea general el Congreso tiene 157 diputados. En diputados el proyecto se aprobaría. Pero pongamos en el hipotético caso que esto no ocurra. Pongamos que el Congreso no lo aprueba. El organismo financiero internacional, el FMI, el directorio, está a la espera de ver qué decisión toma el Congreso argentino. Porque para que el directorio del FMI lo apruebe este acuerdo, lo primero que necesita es que el Congreso argentino lo haya aprobado. Si no lo aprueba, el directorio del FMI ni siquiera se sienta a ver qué pasa. Directamente, si se cae el acuerdo en el Congreso argentino, el Fondo Monetario Internacional lo da por terminado e inmediatamente le puede empezar a exigir a la Argentina que pague todo lo que debe. Ya no sirve decir que quién lo contrajo a la deuda, porque si es por eso, vámonos a la historia, y le metamos, lo agarremos, lo saquemos de la ceniza que quedan de Bernardino Rivadavia, y empecemos a darle con un caño a Rivadavia, porque él fue el primero que endeudó a la Argentina con países extranjeros. En ese momento era la Banca de Inglaterra. Ahí el gobierno de Rivadavia fue el primero que nos endeudó con el exterior. Y de ahí fue una larga cadena y siguieron todos los gobernantes, unos más, otros menos. Pero todos nos endeudaron con diferentes organismos. A mí me da, me duele porque le mienten, ¿no?, a la gente, el kirchnerismo. Escucho por ahí algunos que hablan de que Néstor Kirchner fue el que nos consiguió la independencia financiera en nuestro país. Y es mentira. Cuando decía Néstor Kirchner salió, le vamos a pagar todo lo que le debemos al fondo porque no queremos ser esclavos más de estos tipos que son unos infelices, son unos miserables. Hizo todo un circo de que le pagamos y la Argentina y salía la gente y decía de todo. Salimos del fondo, pero después nos metimos a pedirle guita prestada al doble o al triple de las tasas que cobraba el fondo. ¿A quién? A Chávez, a Hugo Chávez con Venezuela. Entonces esa dependencia no le vamos a deber nada al fondo, pero sí le hemos quedado debiendo fortunas a Venezuela, al gobierno de Hugo Chávez, que le prestó guita a la Argentina, la misma que le podía prestar el fondo, pero una tasa razonable, y sin embargo a Hugo Chávez y Venezuela le pagamos tasas leoninas y siguió la dependencia de nuestro país. Entonces,
No hagamos historia, no digamos, bueno, la culpa la tiene Macri. Sí, por eso digo, si sigamos, y todos le han endeudado. Unos más, otros menos, pero todos. Y arranquemos con Rivadavia. El tema es cómo hacemos para que la Argentina, en este contexto internacional, y frente a esta realidad financiera que tiene el país, cómo hace para buscar las mejores posibilidades de que esa deuda no lo condicione, o lo condicione lo menos posible, como lo dijo muy clarito acá cuando charlamos con él sobre este tema, con el que es diputado nacional por nuestra provincia, pero es un doctor en economía, es uno de los dirigentes políticos y profesionales más capaces que tenemos los salteños, se llama el doctor Emiliano Estrada, y como él dijo, tenemos que tratar de que este acuerdo nos haga el menor daño posible, pero no podemos decir que lo vamos a ignorar o lo vamos a patear o vamos a hacer como salen los irresponsables estos que ahora se creen todos revolucionarios, salen a la calle diciendo no le paguemos nada, que se jodan, que reviente, o como algunos otros que los escucho con un discurso muy pobre que dice que la deuda la pague Macri. Entonces, termino con esto y repito la pregunta, ¿qué le aporta Máximo Kirchner y el kirchnerismo? Y la cámpora. Pongamos que el acuerdo se caiga en el Congreso. ¿Qué hace el Fondo Monetario? Ni lo trata y le empieza a exigir a la Argentina que pague todo lo que le debe de una sola vez, y si no, el país entra en default. Entra en cesación de pago, en default. ¿Y qué es entrar en default? Simple, lisa y llanamente es caerse del mundo. Recordemos lo que pasó cuando muy alegremente otro gran irresponsable entre los muchos que tuvo este país como gobernante, el Adolfo Rodríguez A., cuando le tocó ser presidente de la nación, cuando cayó el gobierno de la Alianza de la Rúa, que hubo 5 presidentes en una semana, muy graciosamente, muy suelto de cuerpo, ante el Congreso, ante la Asamblea Legislativa, dijo, no pagaremos la deuda, que se jodan, que revienten los acreedores, que le vayan a cobrar magulla. Y algunos irresponsables, populistas, chantas, lo aplaudían a rabiar al Adolfo, decían, después de San Martín, el que nos liberó de todo es el Adolfo. Obviamente, una actitud absolutamente irresponsable. Después terminamos pagando, seguimos pagando las consecuencias de lo que fue ese desastre del 2001. Generado también por el inútil de Fernando de la Rúa, originado ahí, pero lo que había que hacer después era tratar de apagar el incendio con agua, no con nafta. Y el Adolfo y los demás querían apagar con nafta. ¿Qué pasaría si no se aprueba? Volveríamos a ese tiempo, entramos en default. Entonces, ¿qué pasaría? Y seguramente, en la mentalidad cortita, populista, muy de corto plazo, y quizás y Máximo, los de la Cámpora, que son todos revolucionarios, pero tienen los bolsillos llenos porque ocupan los espacios donde se maneja guita, mucha guita, en dólares. Y dirían nosotros lo que estamos proponiendo es la revolución. Nos caeríamos del mundo y según ella lo único que nos quedaría por hacer es volver, como se hizo en la época de Néstor Kirchner y de Cristina, a tener relaciones con los únicos países del mundo como Nicaragua, Venezuela, Irán, Cuba. Países que están fuera de la realidad. Miremos lo que pasa en Venezuela, miremos lo que pasa en Nicaragua, veamos lo que pasa en Cuba, ni hablar de lo que es Irán. Y para estos tipos, para estos revolucionarios de paño lenzi, de cartón, la Argentina tiene que estar enrolada junto con esos países donde la decadencia la lleva a las sociedades de estos países ya al extremo de la miseria. Eso es lo que estos tipos quieren.
llevar a la Argentina, un país con una enorme riqueza, no solo en recursos naturales y en producción, sino en materia humana, nos quieren llevar ahí. Recuerden ustedes lo que era Venezuela hasta hace muy pocas décadas atrás. Y miren lo que es hoy. Entonces, mi pregunta original, ¿qué le aporta a este muchacho y sus seguidores, sus fanáticos? ¿Qué le aportan? ¿Qué le ofrecen al país? No pagar. ¿Y eso qué significa? Caerse del mundo. Irresponsabilidad absoluta. Un populismo de la más baja estofa con la única intención de ser ellos quienes manejen el poder para conseguir una sola cosa: impunidad para la jefa de la organización, que se llama Cristina, para que pueda impunemente gozar ella y su banda de todo lo que fue el saqueo, el robo que hicieron al país durante los años que ella gobernó. Locura total, locura total.